la Escritura para continuar con este ciclo que hemos llamado Retratos de la Eternidad, que es muy importante, es muy muy importante para tener una mirada correcta de Cristo Jesús. La Escritura nos dice que tengamos o que pongamos nuestros ojos en Jesús, que echemos mano de la vida eterna, que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y para tener una fe victoriosa, para tener una fe completa, para entender el poder de Dios sobre nuestras vidas, es necesario mirar, como dice la Escritura, hacia la eternidad. Entonces, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Dice la palabra del Señor: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En esta ocasión vamos a hablar de algo sumamente importante que quizá no estaba presente en el corazón de aquellos que le escuchaban, y que Jesús llama la atención de ellos hacia algo que está puesto en la eternidad. Está hablando, les está citando un pasaje del Antiguo Testamento, les está hablando del Mesías y les está hablando pues del reino precioso de Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar precisamente este pasaje, vamos a pedirle a Dios que Él nos revele a través de su palabra esa preciosa verdad que Jesús les está hablando. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que nos hables, que nos abras tu palabra, que alimentes con tu palabra nuestros corazones, Señor. Padre, que te reveles, Dios, a nuestras mentes y que fortalezcas nuestra fe y dirijas nuestros pasos hacia ti, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, en semanas pasadas hemos estado hablando de verdades muy importantes. La primera semana que estuvimos estudiando, estuvimos en este ciclo, estuvimos hablando de esa visión del gran trono en los cielos, la importancia de ver a Dios tan grande como es, lleno de gloria, de santidad, de majestad, su poder, su señorío. La semana anterior estuvimos hablando algo que todo aquel que quiere seguir a Jesucristo tiene que tener muy presente: la batalla entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, o el reino eterno de Jesucristo y el reino y el imperio de Satanás. Y veíamos cómo hay cuando menos, una aparente victoria del reino de Satanás a través del pecado, llevando a los seres humanos a la perdición y por lo tanto llevarlos a no glorificar a Dios y a deshonrarlo. También vimos la semana pasada que el reino de los cielos, el reino de Cristo, tiene una contundente victoria a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Ok. Hoy vamos a ver algo que es bien importante. En el pasaje que veíamos hace un momento de Marcos, Jesucristo dice que David ve por el Espíritu. Esto es, que ve en visión, que ve a través de una revelación de Dios, algo que sucede en la eternidad. Los judíos creían que Jesucristo, o que el Mesías, era hijo de David. Y Jesucristo les lleva con ese pasaje a ver que el Mesías, que Jesucristo mismo, era algo más que un hijo de David, y los lleva a ver que la revelación que tiene David en un salmo, porque es un salmo lo que Jesucristo le cita, es algo más que eso, es un pasaje de la eternidad. David es llevado a la eternidad por Dios para mirar cosas preciosas que vamos a tratar de entender en esta mañana.
vamos a ver lo que podríamos llamar la coronación o el entronamiento de Cristo vista por David en el Espíritu. Vamos a abrir el Salmo 110, versículos del 1 al 7. Dice la palabra: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ok, quiero decirte en primer lugar que este salmo, del cual hay muchas verdades de las cuales hablar en esta mañana, es considerado la joya más preciosa de los salmos, la visión más maravillosa que puede haber de Cristo Jesús. Hay muchas verdades en estos 7 versículos que entender y que estudiar, y mientras hay salmos como el Salmo 22 que nos muestran a Jesucristo como un varón doliente, como un varón sufriente, como un varón humilde muriendo por nuestras vidas, o nos muestran a Dios como un pastor que cuida de nuestras almas en el Salmo 23, este salmo en particular nos muestra la victoria de Jesucristo y el momento en el cual en la eternidad se sienta en el trono y consigue o le es otorgada más bien por Dios toda la autoridad, el dominio de su reino y el sacerdocio eterno. Verdades que ahorita te voy a explicar. Ok. En primer lugar, veamos en el versículo número 1 que es constituido por Dios rey y sacerdote. Salmo 110, versículo 1, dice así: Jehová dijo a mi Señor. Hay que entender, a diferencia de lo que la humanidad desea, estamos en un mundo que elige a sus gobernantes y que escoge las cosas tal y como Él quiere, que a Jesucristo es constituido rey no por voluntad humana, no por deseo humano, porque hay muchos seres humanos que lo aborrecen y que lo desprecian y que definitivamente, como ha sido desde que pisó la tierra, Jesucristo ha sido rechazado por la humanidad. Dice la Escritura que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay que entender que Jesucristo, por elección divina, por aprobación divina, es sentado en ese trono, y hay que entender que Dios muestra su aprobación sobre Cristo Jesús y lo muestra y lo pone bajo los reflectores como el Mesías prometido, por medio del cual tú y yo tendríamos vida eterna. Da testimonio de su Hijo a través de los profetas. Tú puedes leer a través de los profetas, a través de los salmos, todas aquellas verdades que apuntan hacia Él. Dicen los historiadores, los estudiosos, las personas que se han dedicado a la investigación respecto de si Jesucristo era o no el Mesías que estaban esperando los judíos, dicen lo siguiente: o sea, en Jesucristo se cumplieron todas las palabras escritas miles de años antes. Y alguno por ahí, entre ellos Josh McDowell, dice, bueno, si Jesucristo no era el Mesías, entonces era un tremendo actor, porque todo lo que se vio en su vida había sido testificado de él en los profetas. Ahora bien,
Dios mostró su aprobación respecto de su Hijo, de Jesucristo, señalándolo delante del mundo y diciendo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dio testimonio de su Hijo también, mostrando que Él era el escogido, que Él era el enviado divino, a través de milagros, de prodigios, de maravillas, cosas que nunca se habían visto en este mundo fueron obradas por Él. Tú has leído los Salmos, conocerás esas historias en donde por medio de Él, por medio de su mano, por medio de sus milagros, se fueron abiertos los ojos, caminaron paralíticos, se vieron grandes milagros. Y Dios dio testimonio de su Hijo y mostró su aprobación resucitándole de los muertos. Nadie jamás ha resucitado de los muertos. Eso es importante entenderlo. Dios le dice a su Hijo, le dice al Mesías, decía el pasaje, dijo Jehová a mi Señor. O sea, es Dios el que le constituye. Y luego sigue diciendo el pasaje, Salmo 110, versículo número 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es importante entender que antes de sentarse a la diestra del Padre, Jesucristo, si le dice siéntate, dice Carlos Spurgeon, es porque Jesucristo estaba de pie. Porque Jesucristo estaba de pie y la postura de pie denota una situación de estar activo y al servicio de los demás. O sea, tú puedes ver a Cristo antes de tomar su lugar en el trono eterno, tomando forma de siervo, como decía el canto que cantábamos hace un momento. La Biblia nos llama a mirar no solo a que Dios lo sienta en el trono, sino nos lleva a mirar que Jesucristo, antes de sentarse en el trono, hizo por Dios y por nuestras vidas algo muy especial. Tomó forma de siervo delante de Dios y también fue constituido siervo para contigo y para conmigo, para con toda la humanidad. Dice Filipenses 2, versículos del 5 al 8. La Biblia nos invita a mirar las decisiones tomadas por Cristo, las acciones tomadas por Él, y a través de este pasaje se resume muy bien prácticamente toda la obra de Cristo por nosotros en esta tierra. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué destaca este pasaje? Destaca en primer lugar que Jesucristo no era un ángel, no era un ser como los que existen en el cielo, sino que Él era Dios. También destaca este pasaje que Dios mismo, o el Hijo de Dios, el cual es Dios mismo y Dios sobre todas las cosas, ¿cuántos dicen amén? Jesucristo en su condición de Dios decidió por amor a ti y a mí renunciar a todo lo que poseía para venir a servirnos a esta tierra. Eso es importante entenderlo. Él renunció a su condición de Dios sobre todas las cosas. Aunque en esta tierra es el Dios hecho carne, renunció a muchísimos privilegios que tenía en su condición de Dios eterno en el cielo, al servicio de los ángeles, las alabanzas, el tener a la tierra por estrado de sus pies. Renunció a esa condición y asumió una nueva condición, una condición de siervo, una condición de un hombre humilde que caminó entre nosotros, que nos puso ejemplo, que pasó por nuestras tentaciones, que vivió exactamente las mismas cosas que vivimos tú y yo. Esto es, pasó calores, pasó hambre, pasó el sol, pasó
dificultades, pasó cansancios, pasó enfermedades, pasó sufrimientos, pasó tentaciones. Se despojó de una condición divina y se puso en una condición semejante a la nuestra, identificándose con nosotros para servirnos a través del ejemplo, a través de la palabra, a través del amor. Se identificó con nosotros, tomó nuestra condición. Se dice que fue hecho semejante en todo a sus hermanos. Así nos considera a los que creemos en Él, sus hermanos. No nos considera sus siervos, sino sus hermanos. Dice la Escritura que asumió en todo una condición igual a la nuestra, para entendernos, para comprendernos, para ayudarnos, para librarnos de la muerte, como en un momento más hablaremos de eso. Ahora bien, dice que estando en nuestra condición, que de hecho ya eso sería una gran humillación, que Dios, siendo Dios tan grande, y veíamos la primera enseñanza de este ciclo, la grandeza de su poder, de su gloria, que emana desde su trono, su santidad, la adoración que Él tiene, la perfección y su pureza. Asumir una condición tan delicada y tan sencilla como la nuestra, eso en sí mismo ya es una gran humillación. Alguien por ahí decía, imagínate que tú eres un hombre y estás viendo a unas cucarachas perderse y que se van a morir, y tú queriendo ayudarlas te vuelves cucaracha para ayudarlas. Bueno, más o menos algo similar. Sin embargo, la Escritura destaca que teniendo nuestra condición, aún se humilla más. Se humilla más, se hace obediente y soporta cosas muy fuertes para librarnos a nosotros de la muerte. Dice la Escritura que por nosotros es despreciado, es humillado, es rechazado, y se vuelve obediente a Dios en todo para llegar a un sacrificio en la cruz por nosotros. Jesucristo hizo todo eso. Jesucristo, vuelvo al pasaje eterno, Jesucristo no estaba sentado, Jesucristo estuvo de pie. Y no solo estuvo de pie, estuvo de rodillas. Y no solo estuvo de rodillas, amado, estuvo en el polvo por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ok, eternamente se le dice, vuelvo al Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es sumamente importante entender. Jesucristo hizo todo lo que yo te acabo de mencionar por amor a su propia creación. Dios nos creó, Dios nos dio vida, nos hizo eternos. Dice la Escritura que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones porque somos eternos. El diablo aborrece a Dios por lo que ha perdido, y eso lo vimos la semana pasada. El diablo hace su obra en la humanidad al llevarnos al pecado, y al llevarnos al pecado nos lleva a la destrucción eterna, a perdernos eternamente, y implícitamente nos lleva a deshonrar al Dios que aborrece. Porque cada vez que una persona comete pecado, ¿a quién glorifica? ¿A Dios o al diablo? Cada vez que tú vives en pecado, cada vez que tú pecas, estás glorificando al diablo. Cada vez que tú mientes, cada vez que tú robas, cada vez que engañas a tu mujer, cada vez que haces lo que a Dios le desagrada, al único que estás glorificando es al diablo. Pero en esa trampa, porque el pecado promete placer, en esa trampa se ha enrolado y se ha metido toda la humanidad y se ha perdido eternamente. Veíamos la semana pasada, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, Jesucristo hizo todo eso por nosotros, por una razón, para poder rescatarnos de la condición perdida en la que estábamos, ofreciendo por nosotros un sacrificio especial. Fíjate cómo lo describe el libro de los Hebreos en el capítulo 2. Hebreos 2, versículos 14 y versículo 15.
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dejamos un momento el pasaje ahí y yo te voy a comentar. Por medio del engaño del diablo y por medio del pecado, toda la humanidad fue llevada a la muerte eterna. ¿De acuerdo? Ok. Algo tuvo que haber hecho Cristo Jesús para revertir algo que estaba sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros que teníamos sentencia de muerte eterna sobre nuestras propias vidas. Jesucristo tuvo que hacer algo y por medio de la muerte de un ser eterno, toda la humanidad, escúchalo bien, puede ser rescatada eternamente. Si el diablo quisiera alegar, muchos son los que han pecado y la sentencia es de muerte eterna, Dios tiene con qué contestar y decir que es suficiente la muerte de un ser eterno cuya eternidad es inmensa, cuya gloria es inmensa, cuya pureza es inmensa. Suficiente es la muerte de ese solo ser para rescatar eternamente a todos los que crean en él. ¿De acuerdo? Y entonces Hebreos 12, 2, versículos 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir. Escucha bien lo que dice el pasaje. El pasaje, yo te decía la semana pasada, Jesucristo dio un golpe sobre la mesa y destruyó completamente toda aspiración del diablo de vencer sobre tu vida. En el pasaje profético que veíamos la semana pasada se decía, tú la herirás en la cabeza y ella te herirá en el talón, diciendo que el diablo ha de causar alguna herida. Sin embargo, el golpe que Cristo ha de darle al imperio de las tinieblas es un golpe mortal y definitivo. Entonces, dice este pasaje, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y para librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si el diablo tenía algo que decir delante de Dios y decir, pues ¿por qué me excluyes a mí? Si estos están peor, refiriéndose a la humanidad, Jesucristo, el presentar su sacrificio eterno y restaurar a la humanidad al perdón y a la presencia de Dios, venció completamente al diablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos esa verdad? El golpe que Cristo pone sobre la cabeza del diablo es mortal y el diablo no tiene nada que hacer. Ahora bien, Jesucristo fue humillado por toda la humanidad y delante de toda la creación. Ahora, por su victoria en la cruz, es exaltado sobre toda criatura. Eso es lo que está tratando de decir el Salmo. Filipenses lo dice con más palabras y de otra forma. Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Por lo que hizo, por su sacrificio, por su humillación, por vencer al diablo en la cruz, por rescatar nuestras vidas de la muerte, a todos aquellos que creemos en Él y que lo amamos, y que tenemos nuestra vida puesta en Él, por ofrecerse voluntariamente por nuestras vidas, y con eso glorificar a Dios, restaurando a su creación, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Decía el pasaje, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Decía el Salmo 110, versículo 1, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le dice a Jesucristo, es momento que dejes tu condición de siervo, se lo dice en la eternidad. Es momento de que dejes tu condición de siervo y de que te sientes en este mi trono. Siéntate aquí. Veíamos en la imagen del trono, un trono que destella por su santidad, por su pureza, por su justicia, en el cual ha sido preparado un lugar para Jesucristo. Y Dios le dice a Jesucristo, es momento de que dejes tu condición de siervo y de que te sientes a reinar como rey. Y has de ver como todos aquellos que te aborrecían, has de ver como todos aquellos que aborrecían tu alma y pretendían tu vida, han de ser puestos como polvo bajo tus pies. Ok. El Salmo sigue diciendo cosas preciosas acerca de Jesucristo. Por cierto, es importante entender, está dicho en el Salmo, que toda rodilla, o más bien que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, y decía Filipenses, que toda rodilla se doblará delante de Jesucristo. Sus enemigos, los mismos demonios, Satanás, todos se doblarán. Los fariseos que lo crucificaron, los que se burlaron de él, los que gritaron crucifícale, la mentalidad atea de nuestra generación. Fíjate que en estos días estaba yo viendo algunos comentarios de cómo piensa hoy la gente de Jesucristo. Muchos realmente dicen, pues ¿quién es Jesucristo para que yo le sirva? ¿Quién es Jesucristo para que yo le entregue mi vida? Este pasaje, este salmo nos está diciendo, todos, escúchalo bien, todos, inclusive el más poderoso, que tú pienses que es el más poderoso. Hace poco, esta semana vino el presidente de los Estados Unidos a este lugar y se le conoce a él y a otros hombres como los hombres más poderosos del planeta. Todos, escúchalo bien, van a doblar sus rodillas delante de Dios. Todos los hombres, los que los crucificaron, los que crucificaron a Jesucristo, el diablo, los demonios, todas las fuerzas oscuras, han de doblar sus rodillas delante de Dios. Y nos ha de tocar verlo a ti y a mí. Los que creen y los que no creen. Algunos van a doblar sus rodillas crujiendo sus dientes, chillando como cerdos, pero las han de doblar. Porque Dios le ha dado a Jesucristo toda autoridad. Ahora bien, el Salmo muestra cosas preciosas. Habla también el Salmo del establecimiento de su reino eterno. Dice el versículo número 2 del Salmo 110. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tenemos que entender, este es un pasaje en la eternidad, visto por David. Tenemos que entender lo que el mismo Jesucristo dijo. Aquellos que esperan ver el reino de Cristo en esta tierra, están esperando cosas que no van a pasar. Este mundo no es el reino de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si bien Jesucristo puede establecer su reino en los corazones de aquellos que creen, su reino no es de este mundo. Sin embargo, la Escritura sí muestra que Dios establece su reino y le da el reino a Jesucristo y le permite empezar a gobernar y a establecerse sobre sus enemigos. Y mira, veámoslo desde ese punto de vista. Cada vez, dice la Escritura, que hay gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Y que aunque este mundo no está sometido a Dios, ni ama a Dios, ni glorifica a Dios, cada vez que un pecador se arrepiente y cada vez que un pecador le entrega su corazón a Dios, el reino de los cielos se establece en esta tierra. Y Dios domina en medio de sus enemigos. Y podrá estar este mundo lleno de tentaciones, lleno de cosas horribles, de demonios y de muchas cosas feas. Sin embargo,
Dios establece su reino en medio de las tinieblas. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Ahora bien, su reino es en la eternidad. Hay un salmo precioso que pareciera paralelo a este. Es el Salmo 45, versículos 6 al 8, y dice lo siguiente. Bueno, todo el salmo es precioso. Por cuestiones de tiempo no podemos ver todo el salmo. Sin embargo, podemos ver cosas bien importantes. Versículo número 6. Esto le es dicho a Jesucristo. Dice Carlos Spurgeon, antes de leerte este salmo, hay algunos que piensan que este salmo es escrito para Salomón. Y Carlos Spurgeon dice, los que piensan eso no están sino ciegos. Algunos piensan que este salmo es escrito para Jesucristo y también para Salomón. Y Carlos Spurgeon también dice, pues los que piensan esto otro están viscos. Dice, este salmo revela la gloria del reinado de Jesucristo. Habla de Jesucristo, habla de su reino, habla de su grandeza, de la belleza de su reino, de la paz y de la justicia con la que gobierna. Dice el salmo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos, más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Ok, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice la Escritura. Fíjate que cuando Pedro estaba compartiendo su primer sermón, les estaba diciendo a los fariseos que rechazaron a Jesucristo, a los judíos que rechazaron a Jesucristo, a aquellos que gritaron crucifícale, les estaba recordando que Jesucristo fue aprobado por Dios. Fue aprobado por señales, fue aprobado por prodigios, fue aprobado por Dios levantándole entre los muertos, fue aprobado por Dios por lo que yo te decía, por lo que los profetas decían de él. Y les dice, porque ellos que algunos justifican de los judíos diciendo es que no estaban bien informados y ellos pensaban que iba a venir un gobernador. Amado, estaban lo suficientemente bien informados como para entender que al que tenían entre ellos era el Mesías. Tenían los suficientes milagros delante de ellos como para entender que nadie, ningún hombre podía hacer lo que Jesucristo hacía en medio de ellos. Ellos mismos dijeron, es que nadie ha hablado así, es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Fueron grandísimas las cosas que Jesucristo hizo, y Pedro les dijo entonces a esos judíos que crucificaron a Jesucristo por egoísmo. Dice la Escritura que lo aborrecieron porque sus obras eran malas. Lo crucificaron por egoísmo. Pedro les decía, este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él va a juzgarlos a ustedes. A ese que tú despreciaste, de ese que tú te burlaste, ahora Dios lo ha sentado en el trono y le ha dado el cetro para juzgar, y ahora Él te va a juzgar a ti, o Él los va a juzgar a ustedes. Tú, si conoces el salmo, el pasaje, entenderás que ellos se fueron de espaldas y fueron convictos de pecado y le preguntaron a Pedro, bueno, ¿qué haremos? Él les dijo, bueno, arrepiéntanse, bautícense y confiesen que Él está por encima de ustedes. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Porque Dios le ha dado el cetro, lo ha sentado en el trono y le ha dado el cetro. Y Él va a juzgar a buenos y a malos. No va a ser Dios. Dios le ha dado la facultad a Él de juzgar. Y ha de juzgar al diablo, y ha de juzgar a sus ángeles, pero también ha de juzgar a toda criatura,
Ha de juzgar a los que creen y a los que no creen. Dice la Escritura, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea, Dios le ha dado a él todo el poder y toda la autoridad de juzgar y de regir, dice la Escritura, como rey en el universo. Ahora bien, hay otra parte de este salmo que es importante destacar. Si bien yo te decía que todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies, esto es, el diablo, los ángeles, todos van a ser puestos por estrado de sus pies. Todos los que le escupieron, todos los que se burlaron de él, hoy todos los ateos que se burlan, o todos los ateos que dicen, pues yo no quiero saber nada de ese Cristo. Todos ellos van a ser puestos por estrado de sus pies y obviamente en contra de su voluntad. Por algo la Escritura dice, tiene una metáfora muy fuerte, que no es metáfora, sino más bien es un mensaje muy fuerte, que dice, atadle de pies y de manos y echadlo a las tinieblas de afuera. O sea, algunos van a ser humillados en contra de su voluntad, ¿sí entendemos? Se van a someter a Cristo en contra de su voluntad, van a ser doblegados. Sin embargo, el Salmo que habla de su reino, habla de lo más glorioso de su reino. Esto es, de aquellos seres que se doblegan ante Él voluntariamente. Dice el versículo 3 del Salmo 110. Habla del ofrecimiento voluntario de su pueblo. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Okay. Aquí nos muestra otra parte de su gobierno y otra parte de su reinado, y es importante entenderlo también. La Biblia habla del efecto que tiene en los creyentes el oír y entender lo que Jesucristo hizo por ellos. El oír que Dios dejó sus cielos por amor a mí, que ofreció su vida para que yo no fuera al infierno y que se dejó ser castigado y ser golpeado y ser maltratado por amor a mí, y que me prometió vida eterna. La Escritura habla de un efecto en aquellos que creen. A aquellos que creen, la Biblia les llama pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok. El pasaje que veíamos hace un momento decía que su pueblo se le iba a ofrecer voluntariamente en la hermosura de la santidad. Hay un pueblo que no necesita que le doblen las rodillas, sino que ese mismo pueblo las dobla al ver la majestad de Jesucristo, al ver su gloria, al ver su calidad de rey y de redentor, se dobla y dice, haz conmigo como tú quieras. Dice, se ofrecerá voluntariamente a ti. Dice el pasaje, dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve, nos traspasa nuestros corazones. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay un efecto del evangelio en aquellos que creen. Y en aquellos que creen dicen, pues Jesús, pero fíjate, aquí está la prueba de aquellos que verdaderamente creen. Su corazón es traspasado, su corazón es afectado por la gracia de Dios, por la verdad de Dios, al entender tanto amor, al ver tanto amor sobre sus vidas, dicen, esta vida no es mía, haz con mi vida lo que tú quieras. Transforma con tu verdad mi vida conforme a lo que tú quieras. Por eso tú entiendes cómo el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Porque el que cree dice, mi vida que fue comprada con tu sangre preciosa, ya no es mía, ya no me pertenece, te pertenece a ti. Haz con mi vida como tú quieras. Guíala por caminos rectos, pero guíala también al servicio de los demás.
Y por eso tú puedes ver que los genuinos creyentes se dedican no solo a guardarse del pecado, sino se dedican a hacerle el bien a los demás. Imitando el ejemplo de Jesucristo, dicen, pues mi vida no es nada, mi vida no es para mí, mi vida es para los demás. Mi vida es para Dios, y yo la voy a poner en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y voy a predicar el evangelio, voy a hacer el bien, voy a hacer misericordia. Y por eso tú puedes ver a hombres y mujeres que dejan carreras, que dejan comodidades, que dejan muchas cosas y cruzan el mundo para predicarle a una tribu que ni siquiera habla su nación, que ni siquiera habla su lenguaje. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que se rinde ante su Dios. Hay un grupo de personas que dice, esta vida no es mía, mi vida es tuya, tú has de usar mi vida como tú quieras. Tú has de hacer que yo viva mi vida de tal forma que sea agradable delante de ti. Eso es parte del reino de Jesucristo, escúchalo bien. Dios es Dios de paz y Rey de paz. Y si bien Dios ha de someter a todos sus enemigos por debajo de sus pies, su reino realmente está en los que se ofrecen voluntariamente a Él. Aquellos que reconocen su gloria, su señorío, y dicen, mi vida es tuya, tú eres mi Dios. Mi gozo, mi contento está en hacer tu voluntad, en servirte, en adorarte, en amarte. Ese es el reino de Dios. Un pueblo en el cual Dios gobierna sin vara. Un pueblo en el cual Dios gobierna en el corazón y dirige sus vidas. Dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un pueblo que no obedece a Dios por temor al infierno, sino un pueblo que obedece a Dios por amor, por gratitud, por un deseo real de agradarlo. Ok. Sigue diciendo el Salmo. Vamos quizá a la parte central del Salmo y sigue diciendo verdades muy, muy importantes. El Salmo también habla de la condición de Cristo como sacerdote y tiene verdades que son fundamentales para la fe del cristiano. Versículo 4, Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este versículo hay verdades tan profundas, de los cuales podríamos sacar muchas enseñanzas. Voy a tratar de resumirte algunas de esas verdades que son bien importantes. Jesucristo no solo es Dios, no solo es sentado en el trono y no solo se ve que se establece su reino, sino Jesucristo compró para Dios un pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Las visiones celestiales, en los cánticos celestiales dicen, con tu sangre compraste para Dios. Nos compraste para Dios, como la redención es el pago del rescate. ¿Verdad? Ok. ¿Qué es el sacerdocio? El sacerdote es un mediador entre el pueblo de Dios y Dios. Eso es un sacerdote. Una persona que está en medio. Tú puedes ver en el Antiguo Testamento sacerdotes que están para eso. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, estar en medio de Dios y de los hombres. Si tú te imaginas, por ejemplo, a Moisés, Moisés era un sacerdote. ¿Por qué? Porque estaba entre el pueblo y Dios. Moisés oraba por el pueblo y Dios hacía misericordia con el pueblo. Ahora, Dios le hablaba al pueblo, pero no le hablaba directamente, sino le hablaba a través de Moisés, ¿verdad? Los sacerdotes también, viendo la condición del pueblo perdida, sus pecados, ofrecían delante de Dios sacrificios
para limpiar al pueblo de sus pecados. Esa era una de las funciones. Entonces, el sacerdote estaba entre Dios y los hombres, el sacerdote estaba para interceder por el pueblo delante de Dios, estaba para hablarle al pueblo de parte de Dios y estaba para ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero aquí hay algo bien interesante. Jesucristo no es solo constituido Rey del universo, declarado delante del universo y eternamente, Rey y Señor, sino que es declarado en la orden de un sacerdocio especial. ¿Y por qué especial? Había un sacerdocio, los hijos de Aarón eran sacerdotes. Dios dejó establecido cómo se iban a presentar delante de Dios cada año los sacerdotes y dejó reglas, pero eran personas imperfectas que tenían que estar presentando ofrendas por el pueblo y también por sus propios pecados para ser limpios ellos mismos. Y Dios deja claro que no es esa la clase de sacerdote que estaba poniendo, sino un sacerdote superior, e invoca el nombre de Melquisedec. Melquisedec, que solo aparece una vez en la Biblia. De repente, nadie sabe de dónde viene y nadie sabe dónde termina Melquisedec. Solo se aparece un momento en la vida de Abraham. Abraham le da los diezmos de todo lo que había ganado en aquella victoria. Melquisedec lo bendice y desaparece. Melquisedec es un sacerdote superior, tipo y figura de Jesucristo. Y Dios dice, y constituye a su hijo como un sacerdote especial. No un sacerdote como los sacerdotes imperfectos que había en el Antiguo Testamento y que había todavía en el momento en el que Cristo vino a esta tierra, sino un sacerdote especial, con nuevas características, con nuevas virtudes, con nuevos poderes, con nuevas gracias, con nuevas cosas en favor del pueblo de Dios. Esto es, antes el pueblo cometía un pecado y podía venir al sacerdote y ofrecía un sacrificio y era limpio. Pero después de un tiempo volvía a cometer pecados y tenía que volver a venir a ofrecer sacrificios. Y su conciencia siempre estaba manchada. Y no se sentía con la libertad de acercarse a Dios. Siempre tenía que venir a través del sacerdote y hacer las cosas de cierta forma. Pero con Jesucristo cambiaron las cosas para los creyentes. Dice Hebreos 9, versículos 11 y 12. Los términos del sacerdocio de Jesucristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Déjame explicarte lo que está queriendo decir este pasaje. Antes, el pueblo para acercarse a Dios tenía que venir al sacerdote. El sacerdote, y solo el sacerdote, una vez al año, ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo, entrando al lugar santísimo y obtenía el perdón de Dios. Sin embargo, como yo te decía, ese sacrificio era imperfecto, porque no limpiaba la conciencia de las personas. Las personas tenían que venir cada año a ofrecer sus sacrificios para ser limpios. Pero este Jesucristo y este nuevo sacerdote cambió las reglas y cambió el sacerdocio por completo. Esto es, antes se entraba a una especie de casa de campaña, ese tabernáculo al que se refiere la Escritura, a donde efectivamente moraba la presencia de Dios, la Shekinah. Ahora, en nuevos términos, Jesucristo entra al verdadero lugar santísimo, no a una casa de campaña, sino entra delante del trono brillante, delante del trono de gloria, para ofrecer no un cordero, sino ofrecer su propia vida por sacrificio a Dios para rescatarnos y limpiarnos a ti y a mí.
un solo sacrificio, suficiente para limpiarnos eternamente. Un solo sacrificio para limpiarte a ti, a mí y a toda la humanidad. Perfecto el sacrificio, sin mancha, sin defecto, irrefutable. Si la paga del pecado era la muerte, la ofrenda presentada delante de Dios era suficiente para satisfacer la ley de Dios y que tú y yo podamos ser declarados por Dios limpios. ¿Sí me entiendes? No hay necesidad de estar ofreciendo continuamente un sacrificio por tu vida. Delante de Dios eres limpio si tú miras la sangre de Jesucristo. Si tú crees en la sangre de Jesucristo, tú eres limpio de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? No necesitas que continuamente, ni tú mismo estar haciendo cosas para ganarte el cielo. Nada de lo que hagas en esta vida va a hacer que te ganes el cielo. Lo único que puede limpiarte de tus pecados es el sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, ¿sí entendemos esta verdad? Jesucristo ofrece una vez y para siempre un sacrificio por todos nuestros pecados. ¿Suficiente para qué? Para limpiarnos delante de Dios. Suficiente para que no perezcas eternamente. Suficiente para que Dios no te vea como enemigo, sino como hijo. Suficiente para que el reino de los cielos, en lugar de estar en tu contra, esté a tu favor. ¿Qué más? Un sacerdote conoce las necesidades de su pueblo. Y dice la Escritura, acuérdate, el sacerdote está en medio de Dios y de su pueblo. Y tú y yo tenemos a alguien que está en medio de nosotros y de Dios. Está en medio de nosotros y de Dios, conociendo nuestras necesidades. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa tener compasión de nuestras necesidades, sino uno que las conoce todas. Que si tienes calor, que si tienes frío, que si tienes hambre, que si te sientes triste, que si tienes alegría, que si te sientes tentado, lo que tú gustes, Dios las conoce todas y sabe tener compasión. Y por lo tanto no solo sabe tener compasión, sabe ayudar a su pueblo. Está para obtener del cielo, ese cielo grandioso y ese trono poderoso, está para obtener del cielo bendiciones para su pueblo, fortaleza para su pueblo. Amado, no es una jactancia decir, cuando Jesucristo dijo, bienaventurados son los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesucristo dijo eso, no estaba hablando presuntuosamente. Estaba diciendo, por cuanto Él es sacerdote, por cuanto Él conoce las necesidades de su pueblo y por cuanto Él está para obtener de Dios hacia su pueblo bendiciones, está para traer a su pueblo toda clase de bien. ¿Sí me comprendes? Así como Moisés se ponía delante de Dios y decía, haz misericordia con este pueblo, así Jesucristo se pone delante de Dios y dice, haz misericordia con mi pueblo, haz misericordia con los que me aman. Ayuda a este que me ama, fortalece a este que me ama, hazle el bien a este que me ama. Ahora bien, una cosa más que es importante entender de su sacrificio, o de su sacerdocio más bien. Es constituido rey, se sienta en el trono, toma su cetro y es constituido sacerdote. Y escucha bien esto, que es bien importante. Él venció a sus enemigos, pero sus enemigos son tus enemigos. Sus enemigos son tus enemigos. Y nosotros tenemos que entender que si Él venció a sus enemigos, Él venció a tus enemigos. Y así como está delante de Dios para obtener bendiciones, está delante del diablo entre tú y el diablo para obtener victorias para ti. Escúchalo bien. A todo aquel que le cree, Él está constituido como sacerdote.
no solamente para obtener bendiciones de parte de Dios, sino para vencer a tus enemigos también. Dios puso bajo sus pies a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Ahora Jesucristo pone bajo los pies de su iglesia a sus enemigos. Y esa es una verdad bíblica que en un momento te voy a mostrar. Pero yo quiero que tú lo entiendas. A todos aquellos que creen en Jesucristo dicen, no, es que, y dicen cuando están en el pecado, esclavizados al pecado, y yo no sé si tú has escuchado la mentalidad religiosa que no entiende el poder de Dios sobre las vidas, y siguen en el pecado y dicen, hermano, es que el enemigo, amado, no entiendes lo que es el poder de Dios. Porque si entendieras quién es Jesucristo y el poder que tiene para librar del pecado, serías libre del pecado. Si miraras lo grande que es, si entendieras que el poder de su sacrificio es suficiente no solo para limpiarte de tus pecados, sino para darte la libertad de las pasiones que gobiernan tu alma y para limpiar tu conciencia de toda culpa, no dirías, hermanos, que el enemigo, espérate, el enemigo no es nada delante de Jesucristo. Fue puesto debajo de sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, lo único que le pide a su pueblo es que le crea y lo obedezca. O sea, tú dices, bueno, yo sí quiero ese Dios. Ok, Jesucristo lo único que pide de ti es que le creas y que lo obedezcas. Si Jesucristo dice, obedéceme y créeme que morí por ti, que di mi vida por ti, créeme que yo ofrecí delante de Dios un sacrificio que es perfecto para limpiar tus pecados. Créeme que si me obedeces tienes vida eterna. Él se encarga de poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Así lo dice la Biblia. No estoy hablándote ahora de Cristo, estoy hablándote de tu propia vida, amado. Estoy hablando de lo que Cristo hace bajo su iglesia cuando cree. Te muestro el pasaje. Romanos 16, versículos 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué está pidiendo Dios ahí? ¿Qué está pidiendo Dios ahí? Está pidiendo obediencia, ¿verdad? O sea, te está diciendo que mires a Cristo, que deseches lo malo, que aprendas lo bueno. Y sigue diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué poderoso pasaje. Qué poderoso pasaje. En uno de los textos que vimos hace un momento decía que para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y parecía que estuviésemos condenados y la humanidad estuviera eternamente condenada al temor. Y amado, la Biblia no te lleva ya a tener el temor al diablo, lo único que le lleva a tener el temor es a Dios. Y Dios te dice, cree en mí que soy rey, que soy Dios sobre todas las cosas, que he vencido, que he destrozado el poder de Satanás en esta tierra, que he ofrecido un sacrificio perfecto por tu vida. Lo único que te pido, pueblo mío, escucha mi voz, es que me creas y que me obedezcas. Y cuando me creas y me obedezcas, así como Cristo, como bajo los pies de Cristo fue puesto Satanás y todos sus enemigos, así yo pondré a todos tus enemigos debajo de tus pies. O sea que no se puede decir, no, es que no puedo dejar de pecar. Amado, no puedes dejar de pecar porque no has querido dejar de pecar o porque no has mirado lo grande que es Dios para ayudarte a dejar de pecar. Escúchalo bien. Dices, es que no puedo, es que no has visto lo grande que es Dios. Porque si mirases y volteases a ver lo grande que es Dios, dirías, claro que se puede. Claro que se puede. Jesucristo ha vencido por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén?
Cerremos los ojos un momento. Oh Padre, danos la gracia, Señor. La gracia, el entendimiento, la fe, Señor, para mirar tu poder sobre nuestras vidas, tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. La grandeza de tu victoria en la cruz, Señor. La grandeza de tu nombre que está escrito en los cielos, Señor. Nombre glorioso ante el cual hemos de doblar nuestras rodillas, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre y Dios sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a mirar tu grandeza, a contemplar tu señorío, a mirar tu gran poder, Señor. Oh Padre, sé glorificado tú, Señor. Sé glorificado en nuestras vidas. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tú has vencido, Señor, y tu victoria es eterna, Dios amado. Tu victoria redimiéndonos, Señor, rescatando nuestras vidas, sentándonos en la eternidad contigo, Señor, es perfecta. Oh Dios, tú has tomado una forma de siervo por nosotros, Señor. Tú has tomado una condición de humillación por nuestras vidas, Jesús. Y has sido exaltado por ello, Señor. Padre, que en nuestros corazones esté lo que dice este salmo, Señor. Reconocer tu victoria, reconocer tu señorío, reconocer tu grandeza y ofrecernos voluntariamente a ti, Señor, como dice la Escritura, en la hermosura de la santidad, Dios. Qué grande eres tú, Señor. Padre, permítenos ver las maravillas de tu grandeza, de tu poder sobre nosotros, Señor. Yo les invito a todos a que nos pongamos un momento de pie. Y como dice la Escritura, nos rindamos ante el Rey que reina por los siglos de los siglos. El capítulo 5 de Apocalipsis nos describe a ese gran Rey, aquel que es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, aquel Cordero que fue inmolado por nuestras vidas, aquel Cordero que se sienta junto al trono y que le es entregado todo dominio, toda potestad. Oh Padre, haznos parte de tu reino, Señor.
Sabemos que al ofrecer tu vida por nosotros nos has hecho partícipes de tu reino, Dios, pero que nuestros corazones se rindan a ti, Señor. Ayúdanos a mirar tu grandeza y tu gloria, Señor. No comprendo tanto amor, nada, ¿por qué a mí? ¿Quién era yo? Es que no encuentro comparación, nada igual que me lo explique. ¿A cambio de qué tanto amor? Que cambió mi tristeza, quitó mi dolor, mi angustia, mis derrotas, para darme gozo y una nueva esperanza. y si como amigo no lo dudes, es el mejor, como padre también, no hay otro. Como Él, ha sido mi refugio y mi pastor, en el cual encontré verdadero descanso y un alivio para este mundo cruel. Además de todo, siendo rey, murió por mí para ser Salvador también. Señor, lleno de gracia, muy lleno de amor, ya sabes, fue muerto, pero resucitó y hoy reina en su pueblo. Mi Señor poderoso, y sí, como Rey, el único victorioso, Yahvé, Emmanuel. Mi Señor es eterno Rey poderoso, se rinda solo a Él la más sublime alabanza y el más alto honor al gran yo soy. Mi Señor lleno de gracia, mi Señor lleno de gracia, muy lleno de amor, ya sabes, fue muerto, pero resucitó
y reina en su pueblo. Mi Señor poderoso, y sí como Rey, el único victorioso. Yahvé, Emmanuel, mi Señor es eterno Rey poderoso, se rinda solo a Él, sublime alabanza y el más alto honor al gran yo soy. Hoy es el Rey, hoy es el Rey, mi Señor es eterno Rey poderoso, se rinda solo a Él la más sublime alabanza y el más alto honor al gran yo soy. Mi Señor es eterno Rey poderoso, se rinda solo a Él la más sublime alabanza y el más alto honor al gran yo soy. Hoy es el Rey sobre todas las cosas eres tú, Señor, Rey eterno. Hoy podemos verte sentado en tu trono de gloria, Señor. Hoy podemos disfrutar de tu grandeza, Señor. Hoy podemos recibir todos tus beneficios, Dios amado. Porque tú venciste en esa cruz por nosotros, Señor. Hoy podemos levantarnos en fe, Señor. Y aunque, como dice la Escritura, fuiste despreciado y humillado, Señor, ahora Dios te ha exaltado y te ha puesto un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Oh, Señor, eres digno y estás sentado en ese trono precioso. Eres Rey sobre todas las cosas. Ayúdanos a mirar esas preciosas visiones eternas que hablan de tu triunfo en la cruz, Señor. Escuchemos este canto, o cantemos a Dios, ministremos su nombre con este canto. De los santos la visión es gloriosa, ved al varón de dolores hoy, de la batalla regresa victorioso, toda rodilla a Él se doblará.
de dos santos, la visión es gloriosa. Ved al varón de dolores hoy. De la batalla regresa victorioso. Toda rodilla a él se doblará. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Los pecadores escarnecieronle, le coronaron burlándose de él. Pero hoy sus ángeles en gloria y sus santos proclaman su loor. Los pecadores escarnecieronle, le coronaron burlándose de él. Pero hoy sus ángeles en gloria y sus santos proclaman su loor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Ve dos santos, oh ángeles, ve del trono de poder, ricos despojos del enemigo vencido. Jesús trae con él. Ve dos santos, ve dos santos, oh ángeles, ve el trono de poder, ricos despojos del enemigo vencido. Jesús trae con él. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Se escucha el estallido de la exclamación, escucha la voz fuerte de su triunfo. Jesús
toma el puesto más alto. Oh, qué gozo la visión produce en mí. se escucha el estallido de la exclamación. Se escucha la voz fuerte de su triunfo. Jesús toma el puesto más alto. Oh, qué gozo la visión produce en mí. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes y vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Y vencedor. Oh, porque tú has vencido, Señor, y eres Rey. Padre amado, ayúdanos a verte todos los días en el lugar en el que ahora actualmente estás, Señor. Sentado a la diestra del Padre, lleno de poder, lleno de misericordia, lleno de gloria, Señor. Intercediendo por nuestras vidas, trayéndonos a nosotros poder y gracia desde los cielos, Señor. Danos cada día más de ti, llénanos más de esa visión, Señor. Terminemos esta reunión con un último canto. Veo a Cristo. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanzas y de gloria. Murió lleno de misericordia, Venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de
todo con poder y gran gloria. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Qué grande es tu reino, Señor. Qué grande es tu poder, Señor. Tenemos un Dios grande en los cielos, Señor, que se ha levantado para darnos la victoria, Señor. Padre amado, que tus palabras tomen el lugar que les corresponde en nuestro corazón, Señor, y que nos levanten en fe para servirte y para adorarte, Señor. En el nombre más grande que existe sobre todo el universo, Jesucristo, te lo pedimos, Señor.